Estudio porque nos visita una persona que tuvo un rol muy importante ahí está mi cámara, en lo que fue el manejo de la pandemia. Estamos hablando del ex subsecretario de Redes Asistenciales Arturo Zúñiga, y que hoy cumple un nuevo rol, pues está ni más ni menos que redactando una nueva constitución. Y hace mucho tiempo que usted no habla, ¿verdad, Arturo? ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos. Mirna, Hola, muy buenos Arturo. días. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos, Arturo. Así es, un rol bastante distinto al del subsecretario, pero obviamente muy contento de estar trabajando para tener una nueva constitución. Sí, pues usted es ingeniero comercial, usted asumió la subsecretaría de Redes Asistenciales entre abril de 2019 y noviembre del 2020. Es bien interesante acá porque fue el primer, por lo menos de los gobiernos que yo recuerdo, el primer subsecretario de Redes Asistenciales que no fuera parte del mundo médico. Usted venía del mundo de las matemáticas, ¿no es cierto?, de los cálculos, ¿no? Y le tocó bien duro, ¿eh? Le tocó bien difícil. Yo quisiera partir preguntándole, antes de entrar ya en algunos aspectos que tienen que ver, por cierto, con su trayectoria y lo que ahí le tocó vivir, sobre todo considerando que tenemos los altos números hoy día, ¿qué le parece que en el caso puntual de lo que le toca a usted en la convención, una convencional como Tere Marinovich se resista a usar la mascarilla, tomando en cuenta además la realidad que estamos viviendo hoy día como país en materia de pandemia? Me parece muy mal que todavía hayan personas en nuestro país y bueno, en el mundo. Estábamos viendo lo que sucedió el fin de semana con la expulsión del tenista Novak Djokovic de Australia, claro, precisamente por no vacunarse. Y en este caso es otra situación que pone en riesgo al resto. Acá no se trata de estar violando las libertades individuales. Esas libertades individuales se deben respetar siempre y cuando esas libertades no afecten. ¿Usted le ha dicho a ella? Sí. ¿Usted se ha tenido, pero se ha puesto a conversar con ella sobre este tema y decir, ¿qué le contesta? No, son situaciones que ella dice que no corren riesgo, pero obviamente eso no es lo que dicen los expertos, y uno siempre en estas situaciones tiene que confiar en lo que dicen los expertos, en las personas que trabajan en esto, como los epidemiólogos. Y en ese sentido lo hemos dicho no solamente a ella, sino que a otras convencionales que también de repente se sacan la mascarilla. Pero también hay que entender que cuando uno hay situaciones, por ejemplo, que ese día que votamos hasta las 5 de la mañana, muchos de nosotros también nos sacaban la mascarilla para tomarnos una bebida, para tomar un poco de agua. En ese sentido, eso sí está permitido, eso sí se puede realizar, porque obviamente cuando uno se está alimentando tiene que... Pero por lo demás ustedes tienen protocolo, en este caso hay una... O sea, se vulneró el protocolo propio de ustedes, ¿no? Como convencionales. ¿En cuál sentido? En el sentido de... Es que ustedes tienen reglas a propósito del COVID para poder funcionar. Sí, o sea, nosotros tenemos reglas. Voy a que el tema de la mascarilla no es un tema de voluntades. Ustedes tienen que ocupar la mascarilla. Nosotros tenemos que regirnos por las reglas que nos rigen a todos los chilenos. Independientemente que nosotros tengamos un protocolo que fue hecho en un comienzo, la postura mía siempre fue regirnos por las reglas que rigen a todos los chilenos. ¿Por qué? Porque somos un chileno por más. Eso es que le hago el punto en el sentido de que al final usted conversa con Teresa Marinovich y me imagino le hace ver lo importante que es usar la mascarilla, pero por lo demás porque ustedes se autoimpusieron ciertas reglas, por eso están divididos en algunas salas, no todos están juntos permanentemente. Entonces en este caso, más allá del tema, insisto, de la voluntad o no, hay reglas. Efectivamente, y esas reglas, insisto, aplican para todos los chilenos. Ya no hay ninguna excepción para nadie, y es por eso que cada vez que ocurren estas situaciones está bien que los medios de comunicación lo mencionen. ¿Para qué? Para que la gente no se olvide de que estamos en una situación muy difícil como lo es una pandemia por coronavirus. Arturo, y usted ahora que ya no es subsecretario de Redes Asistenciales, cuando ve los números que estamos llegando a los 10.000 contagios diarios, ¿qué le pasa a usted? Porque usted estuvo ya harto rato bajo el yugo del bajo un montón de números, digamos. Sí, pues. Sí, bueno, la situación obviamente ha cambiado muchísimo con las vacunas. O sea, la probabilidad de caer hospitalizado, de que esa hospitalización se agrave y sea la persona internada en una UCI o lamentablemente fallezca, cae muchísimo con una vacuna. Estamos hablando de 20, 30 veces menos es la relación que hay entre una probabilidad de fallecer estando o no vacunado. Y eso obviamente hace que los 9.000 casos de hoy no se puedan comparar con los 6.000, 5.000 casos que tuvimos en la primera ola o los 8.000 que tuvimos en la segunda ola. Pero aún así es una situación de cuidado. O sea, lo que está ocurriendo en la región de Tarapacá, en la región de Arica, en la región de Magallanes,
es de un crecimiento exponencial muy alto. Si eso se llegase a replicar en el resto de las regiones, perfectamente podríamos estar con un colapso, 18.000 casos solamente en la región 18.000 metropolitana. casos En la región metropolitana. Sí, porque, ¿cómo se llama? Canals, se me olvidó el nombre de pila. Bueno, también Doctor Canals. el doctor Canals estaba hablando recién, decía que podríamos llegar de aquí a 2 semanas a 43.000 casos Diario. No, eso sí que ya diarios. sería... Entonces, claro, proporcionalmente igual similar a lo que provoca yo planteo, un o sea. choque en el sistema de salud, ¿no? En algún minuto proporcional, Sí, es aunque que la sean pregunta menos. es, si tienes 40.000 casos diarios, ¿cuál es la masa de activos? Porque en este caso tenemos cerca de 10.000 y cerca de 50.000 personas activas. Sí. O sea, con el virus que te puede contagiar. En un caso de 40.000, no sé si usted puede hacer el cálculo rápido ya con su experiencia, pero serán ¿cuánto? ¿200.000 personas? Nosotros no calculamos, más. somos periodistas. Más. No, ¿cuál es la Son- proyección? Son más, o sea, si hoy día se define un contacto activo con una permanencia de 7 días, que es lo que dura la cuarentena, un contacto estrecho, estamos hablando de 280.000 casos activos. Pero insisto, lo más importante es si esos casos son de personas que se vacunaron o no. O no. Es muy distinto si esos 40.000 casos son de personas que no se vacunaron, porque lo más probable es que esas personas ocupen muchas Camas camas UCI. en los hospitales y cama UCI. Claro. Si son de personas que se han vacunado, obviamente esa baja muchísimo. Muchísimo. Por eso el llamado es a insistir con la vacunación. Las personas que no se han puesto la tercera dosis lo hagan, ya tienen suspendido su pase de movilidad, se han transcurrido 6 meses desde la segunda dosis y eso obviamente tiene que ser un llamado de alerta para la ciudadanía y en el sentido de actuar en generosidad. Estamos viviendo en comunidad, en una sociedad y obviamente lo que hacemos uno afectan al resto y eso es muy importante, la vacuna. A propósito de su trabajo en el gobierno del presidente Sebastián Piñera como subsecretario de redes asistenciales, ¿cuál sería, a su juicio, el balance de su gestión a propósito de las cosas positivas, pero también de las cosas negativas o los mea culpas que usted hace luego de haber salido? Y trabajó con 2 ministros, con el ministro Mañalich, pero también con el ministro Enrique París. Así es, Ángeles. A ver, es bien difícil poder uno hacerse una evaluación, sobre todo cuando también no ha terminado esta pandemia. Pero obviamente si uno pudiese destacar lo que se hizo fue primero que partimos muy antes en el sentido de preparar la red asistencial, preparar los hospitales, preparar los consultorios, preparar a los funcionarios de la salud, capacitándolos, haciendo ensayos operativos previos que hicimos durante el verano del año 2020, si no me equivoco, sí, 2020. Sí. Comprar mascarillas anticipadamente para que no nos faltaran, como sí ocurrió en otros países. Y eso obviamente se vio respaldado por muchos expertos que dijeron que sí, que los hospitales habían funcionado bastante bien. ¿Cosas negativas? Sí. Sí. Obviamente yo creo que algo que se mencionó fue la relación con los alcaldes. Yo creo que ahí tuvimos un problema comunicacional que se fue resuelto posteriormente con la llegada del ministro París, pero efectivamente tuvimos ahí falta de comunicación que impidió llevar a cabo correctamente la ejecución ¿Fue de su todos los falta de planes. experiencia eso? Yo creo que esto fue a nivel ministerial, creo que no fue radicado en una sola persona. Yo incluso fui quien tuvo más relación con los alcaldes posteriormente debido a que la atención primaria, que depende de los alcaldes, está relacionada directamente con la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Así que todo lo que hicimos con los alcaldes posteriormente, con las 3 asociaciones de los alcaldes, fue desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Arturo, vamos a algunos hitos, ¿no es cierto?, que marcaron su gestión, entendiendo que le tocó súper difícil, nadie lo discute, estar a cargo de una pandemia, sobre todo en momentos donde no estaba la vacuna todavía, eso hay que señalarlo. Pero usted tiene varios temas acá. Por ejemplo, cuando Contraloría, ¿no es cierto?, pone el acento respecto de cómo se habían administrado los recursos, por ejemplo, en el tema de los famosos ventiladores donados por parte de la Confederación de la Producción y el Comercio, ¿no es cierto?, que aparentemente, ¿no es cierto?, estaban defectuosos o no cumplían con la función que debían cumplir. Las residencias sanitarias, otro informe de Contraloría también donde se habla de mala gestión. Yo le estoy solamente nombrando algunos. ¿Qué otro tema? Por ejemplo, el 5 de octubre del año pasado, recién pasado, un informe de Contraloría dice que no cobraron el arriendo de los ventiladores mecánicos a 17 clínicas privadas, lo que significó que el Estado dejara de recibir 433 millones de pesos. Varios puntos ahí que tiene que ver con gestión. Espacio riesgo, se me olvidaba, el último, que se gastaron usted lo tenía marcadito, se gastó cualquier cantidad de plata por un espacio y por un centro finalmente que no cumplió al menos el objetivo que se señalaba. ¿Qué responde usted frente a eso? ¿Fue un problema de mala gestión de su parte? ¿Hay aquí otro tipo de situaciones? ¿Usted no es el único responsable de lo que aquí pasó?
A ver, yo creo que uno tiene que hacerse cargo de los problemas y en ese sentido a mí se me ha cuestionado por los temas que tú mencionaste, Mirna, y quiero hablar de uno por uno. Ya, En vamos por cuanto uno. ¿Con cuál a partimos? espacio riesgo, Ya. lo que se objetó por parte de Contraloría fue que el segundo contrato hecho por el Servicio de Salud Metropolitano Norte incluía un ítem de electricidad que estaba ya contenido en el primer contrato. ¿Y por qué se hace esta revisión? Porque cada contrato grande, como en todo proceso de compra, tiene que pasar por una toma de razón de Contraloría. Y lo que ocurrió ahí fue que, haciéndose esa observación, el Servicio de Salud Metropolitano Norte, de cual dependía Espacio Riesgo, hace esa corrección y finalmente Contraloría toma razón del contrato en marzo del año pasado, si mal no ¿De cuánta plata recuerdo. estamos hablando por un contrato como El este? espacio riesgo también tú misma mencionaste que se gastó cualquier O sea, por cantidad lo menos de la Comisión plata. Investigadora de la Cámara de Diputados dice que hubo un derroche de recursos, ineficiencia e ineficacia de quienes decidieron este contrato. Eso fue lo que determinó la Estamos- Cámara, la Comisión Investigadora. ¿Fue un error? ¿Hubo derroche? ¿No hubo derroche? Estamos hablando de un lugar que sirvió durante más de 3 meses, en los peores momentos de la pandemia, para salvarle la vida a más de 600 compatriotas. En ese lugar, solamente en ese lugar trabajaron 500 funcionarios de la salud, ¿ya? Y se gastaron los recursos correspondientes en 3 meses a lo que cuesta solamente un mes el Hospital Félix Bulnes. Esa es la magnitud del gasto, es decir, un tercio de lo que gasta el Félix Bulnes se En un gastó mes. en salvarle la vida a 600 personas que de lo contrario no se hubiesen podido atender en los hospitales normales. El Vamos. segundo tema, Sí, vamos, ventiladores. yo tengo Hospital de Cerrillos, que siempre Vamos se con el cuestiona. hospital. Vaya con el hospital de Cerrillo. El Hospital de Cerrillos... Recordemos lo que pasó ahí también. Sí, se visitó... ¿Venía preparado usted, Arturo? ¿Ah? Es que ¿O ya es sobrepreparado? bastante. Pero el hospital de Cerrillo es donde está el antiguo aeropuerto de Cerrillo y hay un espacio bastante grande donde se iba a realizar, creo que la COP 25. Hasta Y ahí llegó la obviamente Hasta ahí llegó la COP. nosotros dijimos, veamos esa alternativa, evaluémosla si podemos instalar un hospital de campaña, ya con más de 100 camas. O 200 según era necesario para la región. Finalmente, ¿qué fue lo que decidimos? Decidimos que 100 camas se destinaran para un hospital de campaña, pero a un costado del Hospital Barros Luco y otras 100 camas a un costado del Hospital Sotero del Río. ¿Por qué? Porque era muchísimo más seguro para los pacientes atenderse en un lugar que en caso de agravarse esa persona, rápidamente en pocos metros iba a ser trasladado a un hospital. No es que no se haya construido el famoso Hospital de Cerrillo, sino que se hizo en el Sotero del Río y en el Barros Luco, además de en Concepción, en Valparaíso y a un costado del estadio de La Serena, de La Y los Portada. ventiladores, porque fíjese que el informe de Contraloría incluso dice que hubo equipos defectuosos y abandonados otros en bodegas sin siquiera ser usados por su dudosa calidad. Sí. No nos responde todavía. Sí, pues no nos conteste ahora porque queremos profundizar en esta materia. Vamos a seguir conversando con usted, Arturo. ¿Qué pasa con la Convención Constituyente? ¿Qué pasa con la derecha y con la izquierda? ¿Y cómo evalúa también la nueva mesa? Por cierto, dentro de los próximos minutos. Bien, y estamos conversando con Arturo Zúñiga, ingeniero comercial, ex subsecretario de redes asistenciales, hoy convencional constituyente también, y estábamos hablando de los pros, los contras del cargo, y resulta que habíamos quedado con 2 puntos pendientes, ¿no? A propósito de este mea culpa o balance. Los ventiladores que fueron cuestionados si es que se habían utilizado bien, si es que estaban defectuosos, si es que estuvieron en una bodega o no. Habíamos quedado con ese punto y las residencias sanitarias también. Sí, bueno, parto con la residencia, que es algo que es muy grave, en el sentido de que hubo una persona que quiso autocontratarse su residencia, es decir, él era dueño de algunas piezas en un hotel en Santiago y que obviamente era funcionario de salud. El día que nosotros tomamos conocimiento de esto, nosotros dimos orden de no pago, es decir, no hubo ninguna transferencia desde el Ministerio de Salud a la cuenta de esta persona. Despedimos a la persona y al mismo tiempo hicimos la denuncia en la Fiscalía para que se investigara y se llegara al fondo del asunto. Y es por eso que nosotros siempre hemos dicho, o sea, ningún peso fue a parar a los bolsillos de esta persona porque no correspondía. Además, después se supo que esta persona había inventado nombres, es decir, que habían personas que no estaban en el país
que eran muchos extranjeros y que aparecían como huéspedes, pacientes de las residencias sanitarias. Por lo tanto, todas esas situaciones fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía con la ayuda también de la Contraloría General de la República. Y esto último que le pregunté, perdone, voy a decir subsecretario, No, convencional. Esto último que de los salió fue ventiladores. el informe de Contraloría, no cobro de Los- arriendo de ventiladores mecánicos, 17 clínicas privadas, lo que habría significado que el Estado dejara de percibir 400 y tantos millones de pesos. ¿Eso qué pasó con eso? No, a ver, son dos temas de ventiladores. Uno, Claro. que hubo algunos ventiladores que efectivamente no cumplían las condiciones para ser instalados en los hospitales. Y en ese sentido, desde el Ministerio de Salud, nosotros siempre fuimos bien estrictos en que no íbamos a poner en riesgo la vida de un paciente por utilizar un ventilador mecánico que estuviese en la bodega. Y eso se hacía con unas pruebas que hacíamos en un lugar especial, y si cumplían esas pruebas pasaban a los hospitales. Pero dado que estos ventiladores no los conocíamos por venir de marcas de China, nosotros normalmente compramos ventiladores europeos o americanos, obviamente teníamos que hacerles pruebas, y los que no contaban con el ok de los técnicos, obviamente no podían ser utilizados para los pacientes. Y en cuanto al informe de Contraloría, tiene toda la razón Contraloría. O sea, si no se cobró un día de arriendo de ventiladores, porque hay que recordarlo, nosotros hicimos la red integrada COVID, por lo tanto los ventiladores, si podíamos ponerlos en un hospital, se hacía ahí, pero si también podíamos ponerlos dentro de un hospital privado, una clínica, también lo También hacíamos. se hacía ahí, ya. Con, obviamente, la condición de que ese ventilador se cobraba. No se cobró, entonces. Y hay algunos días que no fueron cobrados, como lo dice el informe de Contraloría, y la instrucción que el Ministerio de Salud debió haber dado es que todos los servicios de salud del país deben hacer el cobro tal como lo menciona la Pero ahí Contraloría. hubo un descuido, hay una razón especial de por qué no se hayan cobrado. Repito, por si no me habían escuchado. ¿Hubo un descuido? ¿Qué pasó ahí? Porque No. igual es harto, po. No estamos hablando Hay de... que recordarlo que la administración de estos ventiladores mecánicos es directamente de los 29 servicios de salud del país. Por lo tanto, si hubo un servicio de salud que lo hizo correctamente y otro que lo hizo mal, obviamente el que lo hizo mal debe enmendar eso y hacer caso a las instrucciones que dice Contraloría y cobrar la totalidad de los días de arriendo a cada uno de los hospitales privados del país. Sí. Ahora, yo creo que, porque esto tiene que ver con plata y con las decisiones que ustedes fueron tomando de quién resolvía justamente cuando evacuar recursos o no, pero también con temas, diría yo, incluso a veces políticos. Por ejemplo, el tema con la Confederación de la Producción y el Comercio, fue muy vistosa la idea en su minuto de que ellos como gremio hicieran todo un entramado que fue fantástico, ¿no? Lograr llegar a China, el secretismo para que no nos quitaran los ventiladores en ciertos aeropuertos, todo con la embajada allá, o sea, se hicieron cosas muy bien. Pero fue muy bochornosa la noticia cuando se nos dijo que de los 500 y tantos ventiladores que llegaron, solo una treintena estaban operativos. Cuando vimos muchas veces al presidente de la loza del aeropuerto con el presidente de la CPC, Juan Sutil. Entonces, yo tengo la impresión de que, claro, Contraloría hace su pega y que bien que la hace de decirnos cuándo hubo quizá algún problema que enmendar. Pero ¿cree usted que no hubo también aquí un manejo político de la situación ventiladores, de la situación residencias? Porque hay cosas que se hicieron bien. Por ejemplo, usted estuvo a cargo también de los traslados de la Fuerza de la Defensa Aérea, cómo movían personas y lo hicieron muy A los bien. pacientes. Muy bien. Pero de mostrarse haciendo las cosas muy bien, de estar en la loza del aeropuerto recibiendo ventiladores, como utilizando políticamente esto. Padre, yo creo que dentro de las funciones de los cargos como ministro, subsecretario, está la función de comunicar. ¿Para qué? Para que obviamente la ciudadanía vea qué son las cosas que se están haciendo y el día de mañana poder evaluar en base a eso. Yo creo que poder comunicar a la ciudadanía, ya sea con la llegada de las vacunas, que se hace hasta el día de hoy, con la llegada al aeropuerto, es una señal de tranquilidad también a la ciudadanía, no para que se relaje y se saque la mascarilla, sino para que vea que la persona que está a cargo de comprar las vacunas y de distribuirlas a todo el país, está haciendo la pega, ¿ya? Y obviamente dentro de esa evaluación que hace la ciudadanía está si se hizo o no la pega. Y a mí me parece muy importante que se dé a conocer las cosas que se van haciendo. Obviamente, si tú me dices, pucha, fue mucho o no, es relativo para quien lo mire desde afuera. Lo decía por el resultado, que yo creo que solo una treintena de ventiladores finalmente estaban... Pero ojo que, insisto, o sea, el apoyo de
la sociedad civil fue muchísimo mayor. No se radicó solamente en 500 ventiladores. O sea, sí hubo mascarillas, hubo equipos de oxigenoterapia de alto flujo, que fueron más de 600, si no recuerdo. Hubo equipo, apoyo en jabón ¿Arturo? líquido. ¿Cómo? Fue bastante amplio. Hubo más Claro, que eso ya. Arturo, como los tiempos son muy cortitos, no queremos dejar de, por supuesto, preguntarle acerca de su labor en la convención. Mi primera pregunta sería la siguiente. ¿Usted forma parte de aquellos que quiere que gane el rechazo a una nueva constitución o se la está jugando realmente por una nueva constitución? Yo quiero una nueva constitución. Yo me encantaría votar a favor de tener una nueva constitución y que esta constitución sea mejor que la que ¿En actualmente qué topa para ese anhelo? en tener el texto. No, pero le si pregunto. tuviésemos un texto bueno, yo voy a votar a favor, porque a aprobar. usted fue súper crítico de la conducción anterior de la mesa directiva anterior y dice, mi crítica es especialmente la forma en cómo condujeron el desarrollo de los plenos y de los debates, en donde casi no hubo debate de ideas y fue realmente una aplanadora en cuanto a las votaciones de los reglamentos. Por lo tanto, ¿usted cree que esta nueva mesa directiva, la segunda y final probablemente, sí va en la línea de que se tengan cabida todas las O les van a aristas? pasar por encima, creo. No, yo tengo una mirada totalmente opuesta de la que tengo de la dupla Baza-Loncón, de la que tengo ahora de la actual. presidenta María Elisa Quinteros y el vicepresidente Gaspar Domínguez. cuál es esa mirada? Los conozco a los dos. Me Ya. tocó trabajar con ella en la Comisión Transitoria de Ética y a Gaspar porque él es médico y obviamente al yo venir del Ministerio de Salud conversamos bastante y tuvimos algunos debates. Y tengo una muy buena opinión de ellos dos, de dos personas que podemos conversar, podemos exponer las ideas, aunque ellos sepan que yo pienso diferente a ellos. Pero eso no quita que yo pueda expresarme. Y eso es muy importante, sobre todo en un órgano como la Convención Constitucional, donde se deben de ver reflejadas todas las ideas del país. Y que esto no termina siendo un programa de gobierno o una constitución partisana, como dijo el presidente electo Gabriel Boric, sino que sea una constitución que sea con grandes acuerdos y que sea la casa de todos, que permita el día de mañana alternar entre un gobierno de centro derecha o un gobierno de izquierda sin ningún Por eso problema. le preguntaba, o sea, usted está más cercano hoy día a aprobar si es que el texto efectivamente plantea, digamos, los puntos que para usted son importantes, pero usted dice la capacidad de expresarse. Bueno, usted ha tenido esa capacidad porque usted tuvo una polémica la semana pasada, pues, con el convencional del Partido Comunista Marco Barraza. Usted dijo, usted es comunista, lo único que usted quiere es empobrecer a la ciudadanía. Acá lo está haciendo llenándose los bolsillos de plata con las asignaciones. Sí. Y todo esto porque él lo cuestionó, porque usted se había ausentado de una sesión de la Comisión de Ética. ¿Reafirma sus dichos o cree que se le pasó la mano? No, yo creo que el espacio que tenemos dentro de la convención para expresar nuestras ideas tiene que ser totalmente abierto. Ojo, eso declaraciones de bastante tiempo atrás, cuando estábamos viendo la Comisión Transitoria de Ética, como 3 meses atrás aproximadamente. Y a propósito de esa declaración, a mí se me denuncia a la Comisión Sí. de Ética. Sí. Y obviamente uno dice, no podemos estar deliberando, debatiendo con estas ataduras. Hay que recordarlo el reglamento de ética como es, en el sentido de que si una persona quiere hablar acerca de lo que ocurrió durante la dictadura de Pinochet, no lo puede hacer por un tema de negacionismo. Si no puede hablar acerca de lo que ocurrió en la conquista por parte de los españoles en nuestro país por un tema de negacionismo. Entonces estamos hablando de un reglamento bastante talibán. Y en ese sentido yo estoy en contra de eso. Para mí es mucho más importante la posibilidad de expresar lo que yo siento, de poder escuchar obviamente el que está al frente, con absoluto conciencia de que hay personas que piensan distinto a mí. Cortito, porque se nos acabó. Ahora sí el tiempo. ¿Usted quiere pedido presidencial 4 años con reelección? ¿Sí o no? Sí. Perfecto. ¿Una cámara? ¿Presidente, vicepresidente, un vicepresidente elegido por el Congreso? Una vicepresidencia paritaria, es decir, si el presidente es hombre, el vicepresidente es una mujer, o si la presidenta es mujer, el Y vicepresidente si no hay es hombre. acuerdo, ¿es posible que el presidente pueda disolver el Congreso por una sola vez Yo también creo que dentro no, de no las estoy de probabilidades que acuerdo. se están planteando? ¿Tribunal Constitucional, sí o no? Sí, con las correcciones que hay que hacer para designación de ¿Congreso sus unicameral o bicameral? bicameral con una representación regionalista en el Senado. Bien. Gracias, Ya, pues. Arturo Zúñiga, por esta Gracias, conversación. Muchas gracias.